Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. El carácter del cristiano ante las tentaciones. Hoy vamos a estar aprendiendo a enfrentar algo más. Vamos a estar aprendiendo juntos a enfrentar las adversidades, los momentos de tristeza, los momentos de dolor, los momentos en que nosotros decimos, yo no me merecía esto. Vamos a estar aprendiendo eso. Y el título de la palabra de hoy es Un cristiano roto. Un cristiano roto. Y entonces, hoy vamos a estar leyendo la palabra en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde los versículos 7 hasta el versículo 18. Tengan la Biblia abierta allí, por favor. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Pero antes de comenzar, quiero darles un pequeño dato curioso. Hoy es 12 de noviembre. Resulta que el 12 de noviembre del año 1660 arrestaron y pusieron en la cárcel durante un buen tiempo a un predicador cristiano llamado John Bunyan. Y este hombre, desde la cárcel, se puso a escribir. Y llegó a escribir un libro llamado El Progreso del Peregrino, que llegó a ser de inspiración para muchas generaciones de cristianos, de manera que todavía hoy en día se utiliza para enseñar procesos de discipulado. Y todo comenzó con un encarcelamiento injusto a un predicador. Y muy curiosamente, hoy caía la fecha, 12 de noviembre. Y como John Bunyan, yo creo que cada uno de nosotros sentimos a veces que vivimos cosas que de pronto no queríamos vivir. Y nos duelen. Cosas que nos sacan muchas lágrimas. Y nos preguntamos, ¿por qué? Imagínense que no solo John Bunyan vivió eso. Pablo mismo, el apóstol, el escritor de muy buena parte del Nuevo Testamento, vivió eso. Y la carta en la que estamos mirando, que es 2 Corintios, es una respuesta a algo injusto. ¿Cómo les parece que los corintios se estaban avergonzando de Pablo? Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Y resulta que Corinto amaba el espectáculo. De manera que cuando ellos empezaron a conocer otros cristianos, de pronto más prominentes, como Apolos, como el mismo Pedro, que regañaban más que yo para predicar, ellos se deslumbraron y se comenzaron a avergonzar de Pablo. Y hasta le pidieron cartas de recomendación para ver cuál era la autoridad de él. Y entonces Pablo escribe esa carta anunciando gran aflicción y al mismo tiempo dando a conocer que su carta de presentación eran sus sacrificios. Era su dolor. Era eso que vivió y que pensaba de pronto no merecía y que le dolió. Vamos a leer entonces el texto. 2 Corintios 4 del 7 al 18. Y dice así:
Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida, se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús. Qué belleza esto. Miren, pongan mucha atención al versículo 14. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Y ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Me recuerdan el título de la predicación? Un cristiano roto. ¿Y qué vamos a estar aprendiendo hoy? Vamos a ver que cuando la realidad humana se encuentra con la fe y la esperanza del Evangelio, nos encontramos con algo raro. La confianza de un cristiano roto. ¿Y cómo lo vamos a ver? En nuestro primer punto, que está entre los versículos 7 y 12, vamos a explorar la debilidad humana. Miremos un poquito el versículo 7, donde dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Los corintios hubieran leído esto y hubieran puesto cara de ¿qué? ¿Un tesoro en vasijas de barro? Eso es como si nosotros dijéramos que vamos a servir el mejor vino del mundo en un vasito plástico desechable. Aquí nos está dando a conocer un poco de esta debilidad humana. ¿Cómo así que una vasija de barro? Esas vasijas no tenían una apariencia bonita. Para nada. No eran consideradas necesarias, eran incluso consideradas desechables. Mejor dicho, era muy extraño que hubiera algo valioso dentro de una vasija de barro. Pero aquí Pablo está diciendo eso. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque está afirmando que si el cristiano tiene algo bueno, si el cristiano tiene ese tesoro que es el Evangelio,
no es por la grandeza del cristiano, sino por la grandeza del evangelio que recibió. De manera que nosotros somos frágiles. Una vasija de barro, ¿ustedes qué dicen? Aquellos que han tenido alguna cerámica en su casa y tienen hijos o nietos corriendo. ¿Qué tan probable es ver esa vaina quebrada? Peor aún, tienen una pelota. Ya. Hombre, ahí se fueron las vasijas, el reloj y hasta el televisor. Son frágiles. Y nosotros nos debemos preguntar, ¿y por qué nosotros también? ¿Por qué el Señor no nos compara con vasijas de bronce que también eran famosas en ese tiempo y que no se quebraban tan fácilmente? Y Pablo, dentro de la misma carta, nos da la respuesta. Mi poder se perfecciona en su debilidad. Hace poquito me contaban una historia que me encantó y se las quiero contar en este momento. Todos sabemos alguito de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial, que eso fue garrafal, se pusieron a requisar y revisar las casas en Holanda. Y entonces, cuando llegaban a la casa, había algo que estaba brillando del suelo. Las familias estaban escondiendo todos y cada uno de sus tesoros dentro de vasijas de barro, dentro de la porcelana. Y solamente podían ver el brillo de esos tesoros que tenían por dentro, porque esas vasijas se habían roto. ¿Por qué les cuento eso? Porque muy probablemente se descubrirán los tesoros del Evangelio a través de nosotros cuando nosotros estamos rotos. Hace poquito yo le decía a una persona que está comenzando en el seminario, usted no va a aprender a aconsejar hasta que necesite un consejo. Usted no va a aprender a cuidar hasta que necesite ser cuidado. Porque es esta fragilidad la que nos permite acompañarnos los unos a los otros y no limitarnos a ser personas que parecen perfectas, como decían los corintios. Y entonces Pablo nos da de primera mano sus sufrimientos. Nos dice que ha estado atribulado, perplejo, perseguido y derribado. Pero siempre añade pero no. Y esta es la primera vez que vemos en Pablo un pero bueno. Porque en él siempre vemos cosas como, ustedes han hecho esto, pero les falta tal cosa. Así como cuando uno después se baja de acá y se le acerca a alguien y le dice, me encantó lo que dijiste, pero eso le baja los ánimos a uno. Pero aquí está pasando lo contrario. Pablo está diciendo, estoy casi destruido, pero no estoy destruido. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué será que dentro de su fragilidad él encontró consuelo? Y encontró que todavía no era el final. Porque nosotros normalmente cuando estamos en un mal momento decimos, aquí se me acabó la vida, este es el final, yo ya me quiero morir, voy a conocer a Dios mañana. Y aquí hemos tenido experiencias que nos han demostrado de maneras hasta milagrosas que eso no es así. Todavía no es el fin. Todavía no. Y entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de aquí?
Y yo les puedo decir dos cosas. Lo primero es que sacrificarse por algo, por alguien, nunca va a ser en vano. Nunca. Nosotros a veces pensamos con nuestros hijos o nuestros nietos la rebeldía, que uno hace todo por ellos y ellos se van. Hombre, hasta tenemos dichos populares de eso. ¿Desde cuándo es que los pájaros le tiran a las escopetas? O también tenemos líderes muy cansados, que ya desgastaron muy buena parte de su vida en el Evangelio y que todavía se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Y entonces podemos ver que sacrificarse, aunque a veces duela y no veamos resultado aquí, nunca va a ser en vano. Y también yo le quiero decir, abrace y valore por favor a las personas que se han sacrificado por usted. Si aquí me está escuchando un hijo que hace mucho no llama a la mamá, llámela. Si aquí ustedes ven, por ejemplo, al pastor y a muchos líderes que están aquí día, tarde, noche, que están derramando lágrimas por ustedes, que van dejando muchas cosas de lado por atender, abracen, porque ustedes no se imaginan la carga que también llevan. Entonces vimos un poquito de nuestra debilidad humana. Sin embargo, le tenemos que dar muchas gracias al Señor, porque no nos quedamos solamente con la debilidad humana. Miren los versículos 13 al 15. Y aquí, en esos versículos 13 al 15, el punto se llama fe y esperanza en el Evangelio. Fe y esperanza en el Evangelio. Pablo nos acaba de decir que está llevado, que sinceramente está en una de las peores situaciones del mundo. Y nosotros sabemos que eso es sacrificio por amor a los creyentes. Y ahora debemos preguntarnos, ¿a dónde es que Pablo saca las fuerzas? Si hoy en día todos nos cansamos tan fácil, si hoy en día todos nos queremos morir tan rápido. De hecho, recuerdo mucho el año pasado, una persona me pidió una consejería. Se quería morir, quería renunciar a todo. Tenía 17 años. Hoy en día todos estamos así. Y yo creo que a estas alturas del año todos nos sentimos cansados, ¿verdad? Vamos a ver de dónde es que sacaba Pablo su fuerza. Y vamos a ver que la sacaba de fe y esperanza en el Evangelio. Y es que miren, versículo 13. Escrito está, creí y por eso hablé. ¿Qué es lo primero? Creer. Y aquí nosotros nos debemos preguntar, ¿en qué cree usted? ¿En qué creemos nosotros? Aquí Pablo está demostrando que yo tengo fe. Puedo estar llevado del berraco, pero tengo fe. Y eso es lo que me está sosteniendo aquí. Y eso es lo que me impulsa a hablar. Aunque ustedes, los corintios, se estén avergonzando de mí. Eso es lo primero que nosotros podemos ver en Pablo. Y prácticamente cambió el tono. Si ustedes miran los versículos 7 hasta el 12 que estábamos leyendo ahorita, Pablo está o parece estar más desanimado y depresivo que un adolescente moderno. Sin embargo, aquí nosotros nos podemos encontrar con un cambio en el tono. Ahora dice que tiene fe.
Y eso es lo que le impulsa a abrir la boca, a aventurarse, a arriesgarse. Ya vimos la aflicción y los peligros. Ahora estamos viendo otra faceta de su corazón. Porque está admitiendo, mi corazón está destruido, pero aquí sigo. Y estos son los motivos por los que sigo. Y me encanta lo que Pablo dice aquí. Porque en el versículo 14, que yo quiero que en ese momento lo leamos juntos, me lo van a poner en las pantallas, nos vamos a encontrar en el fundamento de la fe del apóstol. Y dice, lo leemos juntos. ¿Ya me pusieron las gafas? Listo. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. ¿Qué está mostrando acá? Primero, Pablo cree en el Evangelio. Jesús resucitó. Significa que todo lo que él predicó fue verdad. Significa que Dios verdaderamente amó a este mundo y vino. Y así como Jesús fue resucitado, tenemos esperanza de que en Él el fin no es acá. Tenemos esperanza de que en Él las aflicciones de aquí son pasajeras. Tenemos esperanza de que en Él tenemos algo más. Tenemos una esperanza más grande. Tenemos un poquito más de fe. Porque sabemos ya que en Él podemos creer. Y cuando Pablo pensaba esto y recordaba el sacrificio de Jesús y la victoria sobre la muerte, él decía, en esto creo, por eso puedo seguir. Y miren, otra vez pregunto, ¿en qué creemos nosotros? ¿Nosotros creemos que tenemos esperanza en Él? ¿O creemos que eso ya no tiene que ver con nosotros? Porque hoy en día son muchas las personas que ya no creen. Un autor que a mí me encanta, se apellida Chesterton, decía, el problema de este mundo no es que la gente solamente esté dejando de creer en Dios. Es que ya están dispuestos a creer en cualquier cosa. ¿Y cuál es el asunto aquí? Resulta que Dios no solamente es una alternativa. Es la única alternativa. Es la única salida que nosotros podemos tener. Entonces, el Evangelio no es solamente una esperanza. El Evangelio es la esperanza. De manera que es lo único que cuando estamos supremamente llevados, nos puede levantar de nuevo. Y nos puede dar un poquito más de fuerzas para seguir. Y recuerden que Pablo le estaba escribiendo a una comunidad que lo está negando, que le está doliendo. Pablo está escribiendo esta carta con mucho dolor. Y todavía dice en el versículo 15, con mucho dolor. Todo esto es por el bien de ustedes. Sigue sacrificándose. Sigue mostrando que esto del amor al Evangelio no solamente le permite aguantar la vida, le permite sostener a personas que muchas veces son desagradecidas. Aquí tenemos un nivel superior de fe y esperanza, porque Pablo está demostrando que su amor por la gente lo vale todo.
no nos arrepintamos de darlo todo. Nuestros hijos, nuestras familias, las personas que en algún momento hemos sostenido y luego se nos van. Porque según estos pasajes, nosotros podemos aprender que el amor siempre tendrá algún resultado. El amor de Cristo y el amor que Cristo produce en nosotros siempre tendrá algún resultado. Y otra vez, esto es duro. Pablo lo escribe con lágrimas. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y aquí yo también les quiero decir una pequeña cosa antes de pasar al próximo punto. Permitámonos ser amados. ¿Por qué? Miren, aquí nosotros tenemos líderes y personas que desde el primer momento en que llegan a la iglesia quieren servir, pero no quieren ser abrazados. Quieren darlo todo, pero no están dispuestos a aceptar compañía, una llamada, una consejería. Y no sé si es orgullo, o tal vez se sienten tan indignos de amor que solamente creen que pueden venir aquí a servir. Pero Pablo está viendo a esta iglesia como una iglesia digna de amor. Y yo estoy muy seguro de que si el que estuviera predicando esto fuera Pablo, él le diría a cada uno de ustedes por nombre propio, me imagino que tiene mejor memoria que yo, que son dignos de amor. ¿Y por qué les quiero decir esto? Yo sé que fallamos y que hoy muchos de nosotros sentimos que estamos acá sin merecerlo. Y es verdad, no lo merecemos, pero es gracia. Es que recibimos del Señor eso que no merecemos. Es porque Él de verdad nos ama a cada uno de nosotros. Y porque nos ama a cada uno de nosotros, es que anhela que nosotros también le amemos. Y eso es también parte de la fe y esperanza en el Evangelio. Y ahora vamos a nuestro tercer y último punto. Versículos 16 al 18. Y me encanta el título de este punto, y no es porque se lo puse yo. Es la confianza del cristiano roto. La confianza del cristiano roto. Ya vimos que en el primer punto, que Pablo estaba llevado, que tenía gran debilidad y que había sufrido en gran manera. Y en nuestro segundo punto vimos que todavía tenía esperanza. Tenía esperanza por el mensaje del Evangelio. Y en este tercer punto Pablo va a unir las dos cosas. Si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cómo es que puedo encontrar un poquito de esperanza y aplicarla al dolor que siento en este momento? Léase la segunda carta a los Corintios, porque ahí está la respuesta. Porque miren, por ejemplo, el versículo 16. Hombre, qué afirmación tan difícil y tan hermosa. Por tanto, no nos desanimamos. Los que estaban sufriendo, los que estaban afligidos, aquellos a los que no solamente los perseguía el mundo, sino que ya los mismos cristianos los estaban desmeritando. No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro vamos renovando día tras
día. Y entonces aquí Pablo está aterrizando esto. Y podemos ver que él reconoce las dos realidades. Primero, reconoce que hay aflicción. Él dice que nos estamos desgastando. Esto también tiene que ver con el paso del tiempo. Todos aquí sabemos que no podemos ser iguales o tener la misma fuerza por mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita estaba hablando con los diáconos y les estaba contando que yo llegué al seminario hace 40 kilos. Nos vamos desgastando. Vamos cambiando, nos vamos haciendo viejos, pero también vamos sufriendo. Existen filósofos que dicen que vivir es sufrir. Pablo reconoce esa realidad, reconoce que tiene el corazón roto. Y él también vivió muchas aflicciones. Pablo fue una de las personas que más lágrimas derramó. Pero derramó lágrimas. ¿Cuántos de nosotros lo que hacemos o lo que nos han dicho es, no llore? ¿O a cuántos de nosotros nos han dicho, hombre, peores cosas se pasaron en la guerra? Peores cosas han vivido, ¿usted qué va a llorar por eso? Pero no se trata de eso. Pablo reconoció que había dolor. Pablo lloró cuando tenía que llorar. Pablo le dijo a los discípulos, estoy mal. ¿Y nosotros por qué no? No lo ocultemos. No ocultemos cuando necesitamos apoyo. Es más, yo les quiero decir algo. Uno de los motivos de la iglesia es apoyarnos unos a otros. Por lo que si usted hoy aquí está difícil, siente que tiene una carga grande, hable con alguien. No se quede con eso hasta después del culto. Pablo reconoció esa realidad, pero también reconoció y afirmó que no estaba solo. Y qué belleza eso. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Miren, Pablo encalló en más de una ocasión. A Pablo le llegaron a dar latigazos y con juguete en más de una ocasión. A Pablo lo intentaron matar en más de una ocasión. Le tocó salir con nada por una canasta de un piso alto para poder irse de allí. ¿A ustedes les parece que esos son sufrimientos efímeros? Si nosotros nos queremos morir cuando se nos apaga el celular. Pero ¿por qué Pablo los ve pequeños? Porque los está comparando. Ojo a eso. Los está comparando. Y no los compara con el sufrimiento de otro hermano. No. No, por favor, no nos comparemos y no comparemos lo que vivimos, logramos o sufrimos con otro hermano. Él está comparando esos sufrimientos con la promesa. ¿Cuál promesa? Si seguimos leyendo el versículo, dice que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está comparando el sufrimiento de hoy, no con algo de otro hermano, sino con la promesa que recibió y que sabe que va a llegar. Y así es como está poniendo su dolor en perspectiva, y así es como está enfrentando las situaciones. No se trata de negar nuestra realidad. Se trata de ponerla en perspectiva con la promesa y de reconocer
que Él está con nosotros en medio de cada circunstancia. Y sigue diciendo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Esto no significa que Pablo tenga miopía. No es que yo les diga a ustedes aquí delante de todo el mundo que nosotros vivimos por fe y no por vista. Yo vivo por pura fe. Se trata de otra vez poner las cosas en perspectiva. Porque nosotros sabemos que todavía no vemos el fruto de nuestro trabajo. Todavía no lo vemos. Pero tenemos fe. Y esa fe, sabemos que se cumplirán las promesas porque conocemos al que las hizo. Amén. Nosotros conocemos a aquel que nos hizo esas promesas. Y yo me imagino a Pablo leyendo y orando un versículo de Job, que a mí me gustaría que nosotros lo miráramos. Si ustedes estudian Filipenses y Romanos, van a ver que Pablo leía mucho Job y ponía muchas frases y muchos versículos de Job dentro de sus cartas. Y lo más probable es que se identificara con Job mismo. Y aquí por eso los quiero llevar a un versículo de Job. Capítulo 13, versículos 15 al 16. Y dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job no sufrió por malo. Job sufrió por bueno. Y él tiene esa esperanza. Y todavía desde el Antiguo Testamento está diciendo con mucha rabia y con mucha tristeza, aunque él me matare, en él esperaré. Nosotros tenemos en quién confiar cuando estamos rotos. Y entonces vamos a ir terminando. En estos versículos nos dimos cuenta de que cuando la realidad humana se encuentra con la propuesta del Evangelio, encontramos la confianza de un cristiano roto. Cuando la realidad humana se encuentra con la fe y la esperanza del Evangelio, nosotros encontramos la confianza de un cristiano roto. Y si usted todavía no lo ha aceptado, tiene sus dudas, está cansado y se pregunta, ¿será que sí? Le quiero ofrecer ese aval. Cada uno de nosotros ha podido experimentar cómo es que el Señor nos consuela y nos ayuda. Pablo mismo lo experimentó y el Señor quiere que usted lo experimente. Pruébelo, porque tenemos esta seguridad. Y entonces, no ocultemos nuestro dolor. Busquemos a alguien más para orar, para abrazar, para llevarlo a cabo. Refugiémonos en las promesas del Señor. Encontremos que su carácter, poder y amor dan esperanza. Y otra vez, recordemos las promesas. Yo les quiero dejar una tarea antes de terminar. Ya me conocen. Es una tarea sencilla.
quiero que tomen su cuaderno, su celular, una hoja. En el sobrecito del diezmo no lo escriban, por favor. Una sola situación que les haga sentir tristes o afligidos. Escriban una situación que les haga sentir tristes o afligidos. Si quieren puede ser más de una, pero que al menos sea una. Y oren por esta situación a lo largo de esta semana. Esa es la tarea. Al menos 15 minutos de oración por esa situación. Si quieren orar con alguien, por aquí estamos. Ahora vamos a orar. Es tu amor que me sostiene.